Creo Recibo un que cordial saludo a autoridades universitarias, invitados especiales, docentes, profesionales de la construcción y público en general. El día de hoy tenemos el 96º día del ciclo de conferencias El conocimiento no se detiene, doctor Roberto Aguiar Falconi, evento organizado por el Departamento de Investigación Científica de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE en colaboración con el grupo de investigación CienciLab. Como primer punto, tenemos palabras por parte del doctor Roberto Aguiar. Buenas noches. Me siento complacido en presentar al maestro en ciencias, Mauricio Guamán Naranjo, quien va a exponer un lindo trabajo que ha venido haciendo, creo yo, desde hace más de un año, si no me equivoco, y muy interesante que nos va a servir a la gente que estamos metidos en esta temática de la vulnerabilidad sísmica de estructuras, de las curvas de fragilidad. Es muy interesante porque va a topar una tipología estructural que es bastante frecuente en nuestro medio. Losas alivianadas con vigas banda, de tal manera que los resultados que nos vaya a presentar nos van a ser de mucha utilidad. Le agradezco otra vez más, maestro Mauricio Guamán, por su conferencia y de igual manera mi agradecimiento a nuestro anfitrión porque ya vamos en la conferencia número 97. Muchas gracias. En este punto, damos la bienvenida a nuestro conferencista, Mauricio Guamán. A continuación voy a leer un breve resumen de su hoja de vida. Sobre su formación académica, cuarto nivel, Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE, Centro de Posgrados, Maestría en Investigación en Ingeniería Civil con mención en Estructuras, del cual es egresado y muy pronto obtendrá el título. El tercer nivel de la misma universidad, en la carrera de Ingeniería Civil, el título Ingeniero Civil. Su línea de investigación es Ingeniería Sísmica basada en desempeño, especialmente la nueva generación sobre estimación de consecuencias. Los últimos cursos que ha realizado tienen que ver con el análisis sísmico de edificios en OpenSysPy y curso de especialización en análisis no lineal de estructuras con el uso de OpenSys y el SIGMIC. Sobre su experiencia laboral, vamos a dar solamente un resumen de su currículum, en el cual podemos destacar docente de cursos de capacitación profesional, Geniuset Compañía Limitada, desde abril de 2022 hasta la actualidad. Ingeniero consultor, AFK Constructores Compañía Limitada, febrero 2020 hasta la actualidad. Y también ha desarrollado en su currículum actividades de residente, de calculista, director de obra. Así que estamos muy contentos de tener el día de hoy al ingeniero Mauricio Guamán. Otorgamos la palabra para su conferencia, Mauricio. Perfecto. Muchas gracias por la presentación, doctor Aguiar, Brian. El tema que yo les voy a presentar el día de hoy, como bien lo dijo el doctor Aguiar, es el tema con el que yo he venido desarrollando para poder obtener el título de maestría en la Universidad de las Fuerzas Armadas. Este tema lo he desarrollado con mi tutor, que es el ingeniero José Poveda Hinojosa. El tema que nosotros vamos a topar es la evaluación probabilística de pérdidas para estructuras aporticadas no dúctiles, con losas alivianadas y vigas banda, como bien lo dijo, es la típica construcción informal que nosotros tenemos no solo en Quito, sino en Ecuador generalmente. Esto simplemente es como se lo denota en el proyecto Tregu Said Yem. Como parte introductoria, me gustaría un poquito describir a lo que se refiere la Fundación YEM. La Fundación YEM lo que hace en la actualidad, para los que no lo conocen, es la evaluación del riesgo sísmico a nivel mundial. Entonces, ellos contactan a investigadores locales, en este caso a los ingenieros de la ESPE o de la Escuela Politécnica Nacional, de la Católica, para que puedan fortalecer su base de datos
tanto de curvas de vulnerabilidad, curvas de peligros, de fragilidad, modelos de consecuencias y estados de daño, entre otras, para tener un acercamiento mucho mejor del comportamiento de las estructuras y de su riesgo, obviamente. Es aquí donde nosotros hemos decidido participar en este proyecto. Adicional a esto, con mi tutor, decidimos enfocarnos en la tipología que mayor pérdidas económicas nos genere en el Distrito Metropolitano de Quito. Y en base a eso, llegamos al trabajo de Chicaiza 2017, quien determina que el 78% de edificaciones de Quito corresponden a esta tipología, que es la que mencionamos previamente, con vigas banda. Aquí podemos ver en la figura, permítanme, aquí en la figura nosotros podemos apreciar las típicas vigas banda. Para los que no los conocen, son las vigas que tienen la misma altura de la losa alivianada, las columnas, y algo muy importante en esta tipología es la mampostería de relleno. Adicional a esto, también es importante notar que este tipo de edificaciones generalmente, al no tener planificación, realizan un último piso adicional donde cubren simplemente una parte de la losa, no cubren todo el piso. Esto es lo que nosotros hemos desarrollado con nuestros modelos matemáticos y hemos tratado de capturar de mejor manera posible su comportamiento. Ahora vamos a describir un poco de la metodología que nosotros hemos utilizado. La metodología que utilizamos no es nada más que la metodología del PEER, del PBEE, que ya viene hace muchos años ya estudiándose, y la persona que empezó con esto fue el profesor Cornell y Krawinkler en el año 2000 aproximadamente. Ahora se está dando un poquito más de enfoque a estos estudios debido a que tenemos nuestras máquinas con mayores capacidades que previamente lo tenían y nos permiten hacer los análisis mucho más rápido, obviamente, a pesar de que en sí tienen un gran costo computacional. Aquí les presento la ecuación que simplemente va capturando cada una de las fases de la ingeniería sísmica. En la parte inferior les coloco lo mismo que está aquí, pero de una manera esquemática para que se pueda entender. Entonces empezamos nosotros con un análisis o con una determinación de la amenaza, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Es determinar una medida de intensidad, IM, por sus siglas en inglés. Un ejemplo de una medida de intensidad va a ser una aceleración espectral para un periodo determinado, ¿sí? Ya vamos a ir desarrollando todas estas etapas de una manera más clara. Aquí simplemente quiero darles el enfoque global para que puedan ustedes digerir lo que se realizó en la investigación. Y si se fijan, aquí tenemos el análisis de la amenaza y de igual forma aquí nosotros estamos determinando nuestra medida de intensidad. Esto es equivalente, ¿sí? Luego tenemos que realizar un análisis estructural. En el análisis estructural, obviamente, vamos a hacer un análisis no lineal para tener o capturar de mejor manera el comportamiento de la edificación. Y aquí nosotros vamos a determinar un parámetro de demanda ingenieril, ¿sí? Este parámetro de demanda ingenieril, o EDP por sus siglas en inglés, puede ser la deriva de piso, puede ser el desplazamiento, pueden ser las aceleraciones de piso. Nosotros lo que vamos a hacer aquí, o lo que hicimos, es tomar el desplazamiento como medida como parámetro de demanda ingenieril. Luego pasamos a la siguiente etapa, que es un análisis de daño. En este punto nosotros desarrollamos las curvas de fragilidad. Para desarrollar curvas de fragilidad, nosotros tenemos que definir previamente estados de daño.
Ya, en este punto, estos dos últimos puntos, nosotros desarrollamos en base a la metodología del YEM. Que, a ver, existen varias metodologías para yo poder obtener las curvas de fragilidad. Por ejemplo, el conocido análisis incremental dinámico, tenemos el método de las franjas, tenemos la metodología JASUS, y el que nosotros hemos utilizado siguiendo la metodología del YEM es la metodología de la nube. Para esta metodología de la nube, lo que nosotros necesitamos es tener una base de datos robustas de aceleraciones espectrales o de movimientos del terreno y también una base de datos robusta que capturen la variabilidad de la edificación de parámetros de demanda ingenieril. Ya vamos a describirlo más claramente. Y finalmente nosotros hacemos un análisis de pérdidas. El análisis de pérdidas consiste en relacionar esta aceleración espectral a mi variable de decisión. Mi variable de decisión o pérdida o medida de desempeño según la nueva generación de la ingeniería sísmica basada en desempeño, como lo describe el FEMA P58, pueden ser costos de reparación, pueden ser también fatalidades, me refiero a pérdidas de vidas humanas o incluso heridos, y también tiempos de reparación de la edificación o podría ser tiempos de inactividad que yo puedo tener en mi estructura. Si esto lo que les describo aquí es para una edificación. Si esto lo hacemos a escala urbana, es decir, en toda una ciudad, se conoce como análisis de riesgo, ¿sí? Ya. Entonces, pasamos al siguiente punto, que es la identificación de la amenaza. Este punto podría tomar mucho tiempo definirlo. Existen tesis que se dedican solo a determinar la amenaza específica de una ciudad, pero nosotros lo que queremos enfocarnos es en las curvas de fragilidad y en las curvas de vulnerabilidad. Por este motivo, tomamos las curvas de amenaza sísmica que nos presenta nuestra norma ecuatoriana de la construcción y determinamos la forma espectral para distintos periodos de retorno. Por ejemplo, para los periodos de retorno que la misma norma nos está indicando, 72 años, 225 años, 475 y 2500 años. Y adicional a estos periodos de retorno, también hemos decidido incluir un espectro con un tipo de suelo D que tiene un PGA de 0.56 gravedades. ¿Sí? Simplemente para hacer una base de datos más robusta y más grande. Como les comenté, la metodología de la nube tiene esas características. Necesita un input en una gran cantidad de movimientos del terreno o de registros. En este caso, hemos tomado, una vez definido este espectro, hemos tomado de la base de datos del PIR y de los sismos también del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica de Nacional, 20 registros, 20 pares de registros para cada uno de estos espectros. Entonces, si nosotros multiplicamos, tenemos una base de datos de 200 registros, que consideramos nosotros que es una base de datos suficiente para hacer nuestro análisis probabilístico, recordando siempre que todo lo que estamos haciendo está enmarcado en este concepto probabilístico. El siguiente punto, como vimos en la metodología, era el análisis estructural. En este punto, lo que nosotros hacemos es tomar una edificación del sur de Quito, en donde es muy común esta construcción informal, debido a que no hay ningún control ni nada por las autoridades, y además que se tenía acceso a los armados, se tenía acceso a la geometría y también a la mampostería de relleno, ¿no? A su configuración. Entonces, se hizo un levantamiento de esa edificación para tomar como punto de partida
Luego vamos a ver cómo cubrimos todo ese amplio rango de variabilidad. Entonces, es muy común que en las vigas que yo les comenté, vigas banda, tengan esta armadura. 4 varillas de 12 milímetros, tanto como acero superior e inferior, y estribos de 8 milímetros. Aquí yo les presento un levantamiento que hice justo cuando estaba realizando la tesis. Pude pasar por una obra y vi el armado, que corresponde al mismo que tenían en esa edificación que les comento, la edificación tipo. Entonces son 4 varillas de 12 milímetros y los estribos espaciados. Eso va variando, está entre 10, 15 y 20 centímetros. Y de igual forma las columnas tienen generalmente 6 varillas de 12 milímetros con estribos de 8. Bueno, actualmente este estribo de 8 se está usando, el estribo de 10 ya es más común debido al cambio de normativa y todo eso que se tuvo. Entonces aquí podemos ver el levantamiento que realizamos también de la sección de estribo a estribo 270. En el estribo aquí tenemos 180 milímetros, al final nos da esta columna de 20 por 30 centímetros. Y finalmente, del INEC hemos tomado que el bloque es el material con el que más se construyen las paredes. ¿Sí? Y es muy común también eso, simplemente basta con darse una vuelta y podemos apreciar que este material es el que se utiliza en este tipo de edificaciones. En esta figura lo que les coloco simplemente es la geometría que tenía la edificación, una edificación bastante regular. Ya. Una vez definida la geometría, nosotros debemos determinar o definir la plasticidad que vamos a utilizar. Empezamos con los elementos viga-columna. Ahí se ha definido una plasticidad concentrada. ¿Sí? Entonces, ¿cómo utilizamos esto? ¿De dónde obtenemos? Del trabajo de la tesis doctoral del profesor Gerald O'Reilly de la Universidad de Pavía. Él realiza ensayos de laboratorio y también hace su calibración y presenta esta curva con sus resultados adecuados para cada una de ellas y para poder replicar el modelo en el cual ellos tenían, por ejemplo, traslapes insuficientes, tenían longitudes de gancho insuficientes, tenían espaciamientos demasiado grandes, entre otras cosas que de alguna manera se asemejan a la construcción que nosotros tenemos. Y algo muy interesante es que todo esto nosotros lo encontramos en unas rutinas que el profesor O'Reilly elaboró en OpenSys. Entonces, esa es una de las razones que nos llevó a nosotros a utilizar ese lenguaje de programación, ¿sí? Entonces, para el que esté interesado y quiera un poquito entrar en detalle en estos modelos constitutivos que el profesor O'Reilly comparte, él lo hace de manera pública en la plataforma de GitHub. Basta con escribir el nombre de él y ustedes pueden descargarse las rutinas que él desarrolló. Entonces, esa era una de las razones por la que se utilizó la plasticidad concentrada. Otra muy importante es por el tiempo computacional. Nosotros pudiéramos utilizar un modelo de fibras, ya que en OpenSys es su fuerte, ¿no? Pero nos toma más tiempo hacer todas las corridas. Aparte de eso, incluir la mampostería iba acumulando tiempo en cada una de las simulaciones y eso no es lo que nos interesaba. Nos interesaba poder capturar el comportamiento global de la edificación de una manera rápida para poder hacer todas las simulaciones que ya vamos a ver cuántas hicimos. Y otra es que el profesor Hazelton, en Hazelton 2008, comenta que un modelo de fibras aún no capturaba de una manera adecuada la parte del colapso de la edificación.
Ya, adicional a esto, en estas edificaciones donde vamos a incluir la mampostería de relleno, es importante incluir los efectos de cortante que vamos a tener. Y para eso lo hacemos de manera desacoplada y colocamos un elemento de longitud 0 con su modelo constitutivo. De igual forma, todos estos cálculos están muy detallados en la tesis doctoral del profesor. Cada punto, punto por punto, él lo va desarrollando y presenta también su rutina en OpenSys. Listo. El siguiente punto, como les comenté, la mampostería de relleno es muy importante incluir aquí. Entonces, ese es el punto que nosotros vamos a topar. Decidimos, por cuestiones del costo computacional y del tiempo que nosotros teníamos para desarrollar la investigación, utilizar un solo puntal, a pesar de que aquí nosotros estamos perdiendo ese efecto de columna corta, si nos podemos dar cuenta, ya que no vamos a inducir ese efecto en la columna, porque solo estamos colocando en los nudos. Entonces, esta es una limitación que nosotros tenemos del proyecto y obviamente es un trabajo que pretendemos realizar a futuro para capturar ese efecto también. Entonces, hemos colocado una diagonal equivalente, la típica, con su modelo constitutivo nuevamente del profesor O'Reilly, y también hemos incluido, o el modelo incluye las siguientes fallas: la falla a tensión diagonal, tenemos el deslizamiento acortante del mortero de junta, tenemos el aplastamiento de la esquina del panel y la falla compresión con sus ecuaciones. Es muy bonito ir darse cuenta cómo están actuando estas fallas. Esto está programado y es por eso también que utilizamos el lenguaje OpenSys para poder ir entendiendo todo lo que nosotros íbamos haciendo. Es fácil modelar a detalle este tipo de edificaciones sin saber qué es lo que está sucediendo. Existen programas muy buenos, pero lo importante de esto también es entender el concepto y las fallas que se van generando. En esta fotografía que yo les coloco, es una edificación que yo tomé el año anterior. Yo me di un recorrido por la costa ecuatoriana viendo cómo existen aún estructuras que son 5 años después aproximadamente del terremoto, han sido abandonadas por los costos efectivamente de reparación que ellos tuvieron. Y nos podemos dar cuenta aquí que la estructura aparentemente no tiene daño, pero la mampostería de relleno sufrió grandes daños. Pero, ¿por qué les coloco esto? Para que podamos ver la falla. Por ejemplo, la primera falla, la diagonal a tensión, vemos aquí cómo se está formando. Tenemos también el deslizamiento en el mortero de la junta. Bueno, aquí podemos ver esta falla también, las fallas que nosotros fuimos modelando. Tenemos el aplastamiento en el centro. Bueno, aquí ya prácticamente la pared se salió ya del plano y tenemos el aplastamiento en las esquinas. Podemos ver aquí que existe este tipo de falla. Entonces, esto nos permitió a nosotros de alguna manera relacionar las fórmulas que nosotros estábamos haciendo y corriendo en el modelo con lo que realmente sucedió en el terremoto, en nuestro terremoto, en nuestra costa ecuatoriana, que tiene características muy comunes a la construcción en el distrito metropolitano de Quito. Ya, para poder modelar la mampostería de relleno, hemos utilizado el trabajo de Pachano 2018. Él realiza de una manera muy detallada modelos numéricos y modelos experimentales y va calibrando entre los dos y nos presenta los resultados que nosotros hemos utilizado en el modelito no lineal que nosotros hemos realizado. Aquí les coloco para que puedan ver cómo está la distribución de las aberturas que nosotros tenemos en nuestra tipología. Y algo interesante de esto es que generalmente
a los lados, esta estructura suele estar adosada, ¿no? Ya es por la configuración de los terrenos y por las ordenanzas territoriales que se tienen en el Distrito Metropolitano de Quito, ya que no puedo colocar una ventana aquí donde va el vecino, ¿no? Entonces, nosotros decidimos en base a esto hacer el análisis en este sentido, simplemente. Aquí les presento un modelito tridimensional, más o menos capturando esto. Y aquí algo importante. El comportamiento esto es un análisis, una curva de capacidad que captura el comportamiento de la estructura sin mampostería. Y cuando incluimos la mampostería, nosotros podemos ver el incremento que tenemos de capacidad y rigidez inicial en la edificación. Esto es importante, ¿no? Es por esto la importancia de que tenemos nosotros al incluir esta mampostería de relleno en este tipo de edificaciones, debido a que son bastante flexibles. Nosotros colocamos la mampostería y le rigidizamos de una manera tremenda. Y lo primero, obviamente, que se va a fallar va a ser esa mampostería. Y también nosotros tenemos que tomar en cuenta las aberturas que tenemos en cada una de las paredes, ya que si colocamos solo paredes completas, no estamos capturando el comportamiento real de la edificación. Entonces, para realizar esto, entramos a utilizar el trabajo de Decanini et al. 2014. ¿Sí? El profesor, de igual forma, en base a ensayos experimentales y en base a ensayos numéricos, modelos numéricos, realiza sus procesos estadísticos y determina esta ecuación, un factor ρ, el cual afecta tanto a la resistencia como a la rigidez de mi pórtico con mampostería completo. ¿Sí? Entonces, al nosotros tener este modelo matemático en OpenSys, teníamos que de alguna manera incluir este efecto también en la programación. Entonces, esto ya viene de nuestra parte. Empezamos ya a modificar el código para irlo adaptando a nuestras necesidades de la investigación. Y si se fijan ustedes, tiene mucho sentido esta ecuación, ya que está en relación al área. Aquí podemos ver el LO, quiere decir que se refiere al opening o a la abertura, y este es el marco completo. Entonces relaciona el área de mi orificio con el área del marco completo, ¿sí? Está aquí en la ecuación y también relaciona la longitud del opening o de la abertura con la longitud del marco completo. Y estos parámetros A, B, C y D están son valores tabulados que resultaron de la experimentación, ¿sí? Entonces esto está de igual forma en base a cómo esté el agujero. Algunas veces se colocan varillas de refuerzo alrededor de las aberturas y en otras construcciones no. Entonces esto sí afecta al cálculo de este factor ρ. Ya. Luego nosotros tenemos que pasar al asunto del capturar la variabilidad que nosotros tenemos en la edificación. Entonces, si nosotros estamos en esto, les he colocado una fotografía que yo tomé del mismo sector, en la misma calle, para que podamos notar la gran incertidumbre que nosotros vamos a tener en la geometría, en las aberturas principalmente, ya que esto no tiene ningún criterio, ¿no? Esto va en base al cliente, al maestro, al arquitecto, como a él le parezca que la estructura se va a ver bien o se va a ver estética. Entonces, en estas fotografías vemos la gran variabilidad que existe de edificaciones, siempre capturando esto, que en el tercer piso no está completo, ¿no? Que es el modelito que nosotros hemos realizado. Entonces, la primera variable que nosotros consideramos
es la distancia entre vanos, ¿sí? Aquí tenemos, para esto nosotros hemos tomado valores muy comunes que son desde 3 metros hasta 5 metros y medio aproximadamente. Otro punto que nosotros tomamos en cuenta es la resistencia a la compresión del hormigón. Aquí ponemos un valor medio de 21 megapascales, que es obviamente el que nos dice nuestra norma ecuatoriana de la construcción, y una desviación estándar de 1.5. Estos valores fueron obtenidos de igual forma de la tesis de Panchán. También tenemos la resistencia a la compresión del mortero. Tenemos igual nuestro valor medio y nuestra desviación estándar, ya que todos estos valores son influyentes en la curva de capacidad de nuestra edificación. Ya vamos a ver cómo se va anotando cada uno de estos parámetros. Otro punto que decidimos variar es la resistencia a compresión del bloque, que está relacionada directamente con la resistencia de la mampostería de igual forma. Todo esto nosotros lo hicimos en el software Python. Aquí nos ayudamos de Python. Lo único que nosotros hacíamos, bueno, una vez configurada toda la programación, es tomar una variable. Por ejemplo, definíamos la longitud entre vanos. Tomábamos esta variable, al resto la manteníamos estable y hacíamos la corrida del programa. Simplemente luego cambiábamos la variable, el resto se mantenía y así sucesivamente. No hacía falta que nosotros estemos ahí con la computadora, la dejábamos en su momento y corría toda la programación. Y para nosotros poder capturar estas aberturas, lo que hicimos es afectarle con un valor ρ a cada uno de los marcos. Este valor ρ es aleatorio. Es un valor que puede ir desde 0 hasta 100. Así lo tomamos nosotros para poder ir capturando esto, ya que realizar una función de densidad o tratar de encontrar un patrón para representar estas aberturas es prácticamente imposible. Entonces, por eso nos jugamos nuevamente con la probabilidad, la aleatoriedad y llegamos a esto, ¿no? Con esto nosotros decidimos seguir. Por ejemplo, yo pongo un valor aleatorio de mi factor ρ, que está de 0 a 100. Y ese valor me va a colocar aquí. Por ejemplo, el 30% me salió aquí. Y ese 30% estaría representado de esta manera. Acá, por ejemplo, me salió 50%. Entonces, ahí yo tengo otra abertura de ventana. Esto fue totalmente aleatorio. Existen valores también de 0, porque hay en este tipo de edificaciones, las mamposterías muchas veces se colocan también en los volados. Entonces, si nosotros tenemos la mampostería en el volado, esa mampostería no va a aportar a nuestra resistencia, porque ahí no tenemos el marco, no se forma la columna con el relleno de la mampostería. Entonces, ahí no va a haber aporte. Y también tenemos el 100% cuando tenemos una pared completa, que es el caso de donde tenemos estas columnas o estos pórticos adosados. Y en estos dos pórticos nosotros utilizamos la mampostería de esa forma que les acabé de explicar. Luego pasamos a los resultados, unos resultados preliminares que nosotros tomamos en cuenta para darnos un poquito, darnos cuenta de cómo está el comportamiento de la edificación con cada una de las variables. Por ejemplo, la primera, que era la variable, que era nuestra distancia entre vanos. Nos podemos fijar cómo sí existe esta variabilidad. En cada una de estas hicimos 25 curvas inicialmente, 25 corridas. Como les comenté, manteníamos estable este valor y el resto de variables, variábamos esta variable, por ejemplo, el valor de X, y el resto lo manteníamos estable con su valor medio. Entonces, obteníamos de estas curvas de capacidad.
Y aquí podemos ver nosotros cómo incluso si se captura este comportamiento frágil de las edificaciones debido al cortante o debido a un piso blando que se puede tener, ¿sí? Si hay esta caída prematura de la curva que no sigue el mismo comportamiento del resto. Esto puede suceder cuando yo ya tengo vanos bastante amplios, ¿no? Y ya mi capacidad de mi viga y de mi columna no fue suficiente. Esto con respecto a la distancia entre vanos. Luego tenemos aquí la resistencia a la compresión del concreto. Vemos que hay muy poca variación, ¿no? Cuando ya la resistencia del concreto es baja, vemos que hay una segunda caída, una segunda pérdida de rigidez. Es decir, aquí yo voy a tener más mamposterías que se van a estar dañando que cuando tengo mamposterías altas. Perdón, cuando tengo resistencias a la compresión alta. ¿Sí? Pero no se aprecia una gran dispersión en los resultados. Luego tenemos la resistencia del mortero de junta. ¿Sí? Aquí ya vemos que se aprecia un poco más de dispersiones en los picos, por ejemplo. Y tiene sentido, ¿no? Porque de alguna manera sí tiene influencia ese mortero en la formulación que se está utilizando para la determinación de estos parámetros. Luego tenemos el bloque. Miren, aquí ya podemos ver una mayor dispersión. Estamos hablando alrededor de 260 en su parte más baja y en su parte más alta estamos ya en 360, alrededor de 100 kilonewtons. Y de igual forma, cuando tengo resistencias muy bajas, yo ya empiezo a tener este problema de la segunda caída de mi curva. Pero es importante darnos cuenta en esta variable, en el ρ, en el que nosotros colocamos las aberturas. Aquí podemos ver que ya se captura mayor dispersión entre las curvas. Y nuevamente, se está capturando este comportamiento frágil de la edificación. Tenemos caídas prematuras de las curvas debido, puede ser al cortante que colocamos o como les comenté, alguna patología que por ahí nos da el resultado de nuestras corridas. Vemos la dispersión que tenemos. Entonces, esto es lo que a nosotros de alguna manera nos dijo que sí estamos por buen camino. Y finalmente, una en la cual variamos todas estas variables que yo les comenté, modificamos todas las variables. Es decir, aquí fue un valor aleatorio para la resistencia, para la distancia entre vanos, para la compresión, para poder capturar una dispersión de esta forma. Como vemos que sí se captura un bastante rango de edificaciones con estas curvas, decidimos hacer 150 curvas, que es lo mínimo que nos sugiere el profesor Víctor Silva en su publicación. Víctor Silva es la persona que está a cargo de la Fundación GEM y quien ya ha venido desarrollando estos estudios, ¿no? Ya, listo. Aquí, bueno, incluye un logo de Python para indicarles cómo se va modificando, que ya les comenté. Y luego entramos a los parámetros que nos solicita el software BMTK, que es el software de la Fundación GEM que les comenté, para poder realizar el método de la nube. Entonces, para esto, nosotros tenemos que transformar nuestras curvas de capacidad a unas curvas linealizadas en sistema ADRS. ¿Sí? Para poder nosotros definir estos puntos, lo hemos hecho de la siguiente forma. El primer punto lo tomamos como el 75% de nuestra aceleración espectral máxima, ¿sí? El siguiente punto, cuando tenemos la primera, bueno, el segundo punto en su punto máximo. El tercer punto, cuando tenemos la primera gran pérdida de rigidez, ¿no? Es aquí cuando se rompieron las mamposterías, las primeras mamposterías. Y luego tenemos nosotros una reducción del 20% del segundo pico para el último punto. De esta forma, a todas estas curvas simplemente las linealizamos nuevamente con uso de rutinas en el software Python. Esto nos permite hacer
de una manera muy rápida y sin que nosotros estemos ahí pendientes. Algo importante de esto es que se note cómo obtenemos esta caída de la curva, que es yo lo que les comenté, por qué utilizamos la plasticidad concentrada. Para poder capturar los efectos del colapso de mi edificación, la pérdida de rigidez y de resistencia final que se da en las edificaciones. Y otra cosa adicional, es importante notar la gran cantidad de simulaciones o de base de datos que también les comenté que necesitamos para el parámetro de demanda ingenieril para poder ingresar a nuestra metodología de la nube. Entonces aquí estamos capturando varias edificaciones. Al final, nosotros con estas curvas hacemos una corrida de un análisis historia de respuesta no lineal, pero en un sistema de un grado de libertad, ¿sí? Cada una de estas curvas está representando el modelo constitutivo de cada una de la edificación. Entonces, corremos de los 200 sismos que mencionamos previamente, hacemos un nuevo filtro para tener las medidas de intensidad, digámoslo de alguna manera ordenado. Y a esos 100 sismos que les comento, le vamos aplicando a cada una de estas edificaciones. Entonces, ustedes pueden darse cuenta que son alrededor de 2.000 simulaciones que nosotros estamos obteniendo. Ya vamos a ver los puntos en cómo se reflejan estos resultados. Y lo importante de esto también, como les comenté, 2.000 simulaciones, es por eso que decidimos tratar de buscar metodologías que no consuman tanto tiempo computacional, ya que teníamos un tiempo pues limitado para poder presentar el trabajo de titulación también, ¿no? Luego, una vez definido esto, pasamos al análisis de daño, ¿sí? Para el análisis de daño, lo que les comentaba es el resultado de esto es la determinación de curvas de fragilidad. Nosotros necesitamos definir estados de daño. Los estados de daño lo hemos definido de acuerdo a la Fundación GEM. Cada uno de estos parámetros, aquí le he colocado el estado de daño 1 con su respectiva fórmula, el desplazamiento de fluencia. Para el estado de daño 2, sus respectivas fórmulas, y el estado de daño 4, ya el colapso, ¿no? O mi desplazamiento último. También se hizo unas corridas definiendo los estados de daño de acuerdo a las rotaciones plásticas del ACE. Sin embargo, no tuvimos buenos resultados, ya que en este tipo de edificaciones se pasa muy rápidamente de una medida de desempeño, por ejemplo, seguridad de vida, pasa ese nivel y de manera muy cercana ya viene prevención de colapso, porque son estructuras no dúctiles, ¿no? Entonces, eso nos daba unas curvas de fragilidad bastante pegaditas que consideramos nosotros no utilizarlas y más bien utilizamos este modelo de la Fundación GEM que lo hace de manera espaciada. Aquí les coloco un resumen de lo que se refiere a la metodología de la nube. ¿Sí? Aquí podemos ver los puntos que yo les comentaba. Aquí debe haber los 2.000 puntos que les comenté. En el sentido X, nosotros graficamos el logaritmo natural de mi medida de intensidad, que era mi aceleración espectral, de cada simulación que nosotros realizamos, transformamos el registro y tomamos nuestra aceleración espectral máxima y esa la graficamos con nuestro logaritmo natural de mi parámetro de demanda ingenieril, que es el resultado del análisis de historia de respuesta no lineal de un sistema de un grado de libertad de cada una de las curvas de capacidad que yo les mostré previamente. Entonces, con eso hacemos todo, construimos esta gráfica. Sin embargo, nosotros tenemos valores que son bastante altos, que ya no corresponden a la realidad.
Si nos fijamos aquí estamos en un valor de 0.6. El exponencial de menos 0.6 es alrededor de 0.50, perdón. Entonces definimos ese valor como límite superior y estos puntos los vamos a dar un tratamiento para que no modifique mi regresión lineal. Y también nos definimos un límite inferior, que era el 10% del desplazamiento de influencia. Valores inferiores a eso los desechamos, porque no me dan mayor importancia en mis curvas de fragilidad que yo estoy tomando. ¿Sí? Entonces, de esa manera, nosotros hacemos una regresión lineal simple. Si nosotros no hiciéramos, no censuráramos estos puntos, no los tratáramos, nosotros tendríamos posiblemente otra pendiente. Podría tener una pendiente de esta forma o podría tener esta pendiente en mi regresión lineal, ¿sí? Que me puede ya empezar a dar resultados inadecuados en mis curvas de fragilidad, ya que son muy sensibles a todos estos procedimientos que nosotros estamos realizando. Aquí les presento la formulación para la obtención de las curvas de fragilidad. Es el resumen de lo que corresponde a la metodología de la nube. Aquí simplemente este es el valor medio o esperanza también que se conoce, el logaritmo natural de A más B por el logaritmo de la media intensidad. De igual forma que utilizamos el software Python para poder ir resolviendo todos estas características. Y esta regresión no es nada más que la determinación de estos valores de A y B en la que mejor se ajuste mi línea. En este caso es un R cuadrado, todos conocemos, el R cuadrado que vemos nosotros en el Excel es de 0.76. Ya, esto lo realizamos para los periodos que nosotros consideremos necesarios, ¿sí? De la estructura. Por ejemplo, tenemos un PGA, tenemos también un periodo de 0.3 segundos, de 0.5, de 0.8, de 1 y de 1.5. ¿Con qué objetivo? Buscando cuál es el R cuadrado que mejor se adapta bueno, el R cuadrado que mejor se adapta a los resultados o a los puntos dispersos que nosotros tenemos. Y llegamos al resultado de que se ajusta a 1 segundo. Ahora teníamos que buscar por qué se ajusta mejor a este periodo. Si mi estructura es de 3 pisos, adicional a eso, yo le estoy incluyendo mampostería. El periodo elástico era alrededor de 0.35 más o menos de mi estructura. Esperábamos nosotros llegar a un mejor ajuste en esos periodos. Sin embargo, no fue así. Y empezamos un poquito a buscar las alternativas de por qué nos estaba dando estos resultados. E hicimos una gráfica en la cual tenemos este periodo que yo les muestro aquí con el valor de R cuadrado. Y llegamos obviamente al 1 segundo, ¿no? Simplemente es lo mismo, pero aquí lo hicimos con un intervalo más pegadito para poder obtener estos resultados. Y este valor lo comparamos con el periodo inelástico de mi estructura. Lo comparamos cuando yo tenía la primera gran caída de rigidez de mi estructura, ¿sí? Y coincidió, aquí les pongo el resultado de mis 150 simulaciones que yo tenía, la mayor tendencia era en este punto. Aquí tomamos una medida de tendencia central, la moda en este caso, de 1.044 segundos, que se acerca. Y esto tiene mucho sentido, ¿no? Ya que nosotros a la estructura le estamos excitando con movimientos de terreno bastante grandes. Cada vez lo estamos colocando con medidas de intensidad más grandes. Y obviamente la estructura se va a dañar. Y ese daño se ve representado en este ajuste y en el periodo inelástico de la edificación. La primera caída, como les comenté. Con eso dicho, simplemente ya lo que queda es la obtención de las curvas de fragilidad.
se pueden apreciar que las curvas de fragilidad para el periodo de un segundo nuevamente se presentan todos los periodos que nosotros habíamos tomado. Esto, como les digo, nos ayuda a calcular el software BMTK desarrollado por el profesor Víctor Silva y Martins en el año 2020. Esto está desarrollado en Python también. Es por eso la importancia de utilizar Python. Existen muchos investigadores que están enfocándose en el uso de Python y comparten su trabajo de manera gratuita. Nosotros podríamos utilizar ese trabajo y obviamente estudiarlo y mejorarlo para poder dar aportes cada vez más significativos y no volver a hacer el mismo procedimiento que alguien ya lo hizo, ¿no? Que nos llevaría tiempo, por ejemplo. Y aquí tendríamos las curvas de fragilidad que mejor se ajustaron. He colocado aquí los valores de la media y también de la dispersión. Es una distribución normal para que esto pueda ser replicado. Esta curvita de fragilidad son tomadas por la Fundación GEM e incluida en su base de datos para el análisis de riesgo de nuestra ciudad. Entonces, esto es importante, ¿no? Aquí ya vemos cómo se relaciona la aceleración espectral con la probabilidad de exceder, ¿sí? Sin embargo, esta información para nosotros, los que conocemos, los ingenieros estructurales o los que estudiamos la ingeniería sísmica, nos puede dar bastante contenido. Sin embargo, si nosotros llevamos esto y le presentamos a una persona que toma la decisión, por ejemplo, una entidad o un director de algún sitio, y yo le presento esto, él no va a entender. O a un cliente, por ejemplo, yo le presento esta curva de fragilidad, él no me va a entender. Entonces, es por eso que nosotros decidimos ir más allá y darle una medida de desempeño cuantitativa, lo denomina el FEMA P58, que es el costo de reparación. Y para eso tenemos que hacer nosotros la última etapa de la metodología del PIR que les mostré inicialmente, que es el análisis de pérdidas. Pasar de fragilidad a vulnerabilidad es bastante simple. Entonces, lo que nosotros necesitamos son unos modelos de consecuencia. Es aquí donde empezamos nosotros a buscar modelos de consecuencias, si queremos en pérdidas económicas, si queremos en tiempos, si queremos en fatalidades, sean pérdidas humanas o heridos, ¿sí? Obviamente, los dos que mencioné al final, tienen un poquito más de cuidado, ya que involucran más variables aún, existe más incertidumbre. Por ejemplo, si yo quiero determinar las fatalidades, no es lo mismo que un sismo venga en la mañana que en la noche. Entonces, todo eso, por ejemplo, el FEMA lo describe de una manera bastante adecuada. Él lo describe como modelo de población. Entonces, es un poquito bueno y interesante todo esto de las medidas de desempeño cuantitativas. Volviendo al tema, lo único que hacemos en este modelo de consecuencia es de Martins y Silva 2020, el que tomamos nosotros. Aquí puede ser dólares, ¿sí? Pero tomamos nosotros valores en porcentaje. Es decir, para mi estado de daño de S1, aquí tenemos estado de daño de S1, de S2, de S3 y de S4. Todo esto está en función de esto, ¿no? De los estados de daño que yo me puse inicialmente para la determinación. Todo está en función de eso. Entonces, para mi estado de daño de S1, yo tengo un 5% de pérdidas de mi costo total de mi edificación. Si tengo un daño moderado de S2, 20%. Si tengo un daño extensivo, un 60%. Y si tengo un daño completo, un 100%. ¿Sí? Y aquí está la ecuación con la que se calculan las pérdidas, que es bastante simple. Nosotros tenemos la probabilidad de exceder cierto valor y esto lo obtenemos nosotros de nuestra curva de fragilidad y multiplicamos por la excedencia de cada uno de estos valores, ¿sí? Por el modelo de consecuencias y simplemente sumamos, ¿sí? En otras palabras,
Si yo quisiera determinar, por ejemplo, una aceleración espectral para un G, pongámonos un ejemplo nada más hipotético. Yo voy a tener una probabilidad de excedencia en este rango, ¿sí? La resta de este valor y este valor la multiplico por mi estado de daño leve, por mi modelo de consecuencia, ¿sí? Luego, tomo el siguiente valor y ese lo multiplico por un 20%. Tengo el siguiente valor y así sucesivamente, y si se fijan no es nada más que una sumatoria de los estados de daño por mi modelo de consecuencia. Y así es la forma en cómo se obtienen estas curvas de vulnerabilidad, que ya nos están relacionando, si nos fijamos, aceleración espectral para el periodo que yo, necesite, con un porcentaje de pérdidas que yo tengo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una aceleración espectral, mi evento sísmico es de 1 G, yo voy a tener un 50% de pérdidas del valor inicial de mi edificación. Obviamente, existen ya recomendaciones que dicen que si se pasa del 40% o del 50%, ya se considera una pérdida completa, porque es muy costoso reparar la edificación. ¿Ya? Y finalmente, simplemente esto es como una forma de poder hacer una comprobación de lo que nosotros hemos realizado. Obtenemos el average annual loss ratio, que vendría a ser la relación de pérdidas anuales esperadas, o medias, ¿sí? Medias sería, ¿sí? De 0.16%. Este valor nos da mucha información, ya les explico por qué, pero en primer lugar lo estamos comparando con esta grafiquita que nos proporciona Martins y Silva en el año 2020. No existe mucha información aún de estos parámetros, ya que son parámetros nuevos que se están calculando. Lo hemos comparado, o el profesor Martins define un porcentaje de este valor para Viena, para Lisbon y para Auckland, ¿sí? Estos tenían aceleraciones espectrales bastante pequeñas. Y esta Auckland tenía una aceleración espectral un poco mayor que nuestra aceleración espectral. Entonces, cogemos la metodología que tenemos, la que hemos estudiado, y si trazamos nosotros una línea, estamos en un 20% para una aceleración espectral mayor, una amenaza sísmica mayor. Nosotros obtenemos un 0.16, estaríamos por aquí, y por eso no estamos con resultados que están fuera del rango, es decir, se están validando de alguna manera estos resultados. ¿Qué nos indica este valor? Es el valor que yo voy a perder anualmente si, por ejemplo, no refuerzo mi estructura, ¿sí? Ejemplo, mi estructura me cuesta $60,000, este tipo de edificaciones, ¿sí? $60,000. Les voy a hacer un ejemplo muy simple, $60,000. Si yo a eso le multiplico por el 0.16%, me sale que anualmente yo estaría perdiendo $96, ¿sí? Y yo a este valor le tengo que multiplicar por el periodo de retorno para el que yo quiero. Por ejemplo, un sismo de diseño tiene 475 años. Esos $96 yo le multiplico por 475 y me sale $45,600, ¿sí? Que yo voy a perder si no refuerzo la estructura. Obviamente, si yo refuerzo mi estructura, este valor va a ser menor, ¿sí? Y podría hacer ya una evaluación costo-beneficio y ese tipo de cosas que ya involucran un poquito al cliente y a la persona que va a tomar la decisión, incluso a las aseguradoras. Esa ha sido mi exposición, espero que les haya resultado interesante. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, me la comenta, yo muy gustoso le puedo ayudar.
Felicitaciones, Mauricio, por su presentación. Muy ilustrativa, realmente unos conceptos muy importantes y un valioso aporte para Quito y para el país. A continuación tendremos las preguntas por parte de los asistentes. La primera pregunta es, ¿este proyecto únicamente considera la ciudad de Quito o es aplicado a otras ciudades en Ecuador? No, actualmente está solo en Quito. En Ecuador es solo en Quito, ¿sí? Pero sería bueno, ¿no? Que se pueda esto replicar en otras ciudades, en especial en la costa, donde ya hemos tenido estos eventos sísmicos. Según tenía entendido, en la maestría se estaba desarrollando también un modelo de exposición para la ciudad de Ambato, pero no estoy seguro. Hasta el momento se conocía que era para la ciudad de Quito específicamente. Muy bien, muchas gracias por la respuesta. No tenemos más preguntas por parte de los asistentes. En este punto, damos paso a palabras por parte del doctor Roberto Guía. Eh, Felicitaciones, una linda conferencia, excelente conferencia. Aprovechando de que no han habido preguntas, quiero hacerle dos preguntas porque me interesa entender bien el factor de RO, que ese RO es debido a las aberturas que tiene la mampostería. Supongamos que el RO sale 0,60. Entonces, ese 0,60 yo le puedo aplicar a la curva constitutiva, a la curva constitutiva de la mampostería. Tengo mi curva constitutiva de la mampostería, multiplico por 0,60 y con esa trabajo. ¿Es correcto eso? Sí, 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 claro que sí, doctor. Ya. Y la otra cosa que me pasé, aunque no lo crea, una buena parte pensando en la curva de capacidad sísmica de la estructura como mampostería. Decía entre mí, cuando actúa la mampostería, tenemos mayor resistencia. Y ahí tengo la curva, el punto base a lo más alto. Se rompe la mampostería, hay un decaimiento de resistencia, viene para acá abajo. Decía, creo yo que, a ver, sería interesante, calculo la curva de capacidad sísmica primero, sin mampostería. Le hago la curva de capacidad sísmica así. Luego hago la curva de capacidad sísmica con la mampostería, se me va para a tope arriba. Y ahí encuentro es uno de los dos puntos. ¿Por qué le digo esto? Porque he estado trabajando en estos días en la curva de capacidad sísmica y no le he visto la pérdida de resistencia. He calculado la matriz de rigidez como la contribución de la matriz de rigidez de las columnas y vigas, más la contribución de la mampostería como tal. La mampostería como tal es la que primero falla. La ¿No? primero falla y luego me queda la estructura. Entonces, pero cuando primero falla, ahí quisiera ver porque según en mi modelo que estaba haciendo, siempre sigue subiendo, pero no le veo, la única forma para verle esa pérdida de resistencia es hacerlo por partes, como le digo, o como lo hacen ustedes. Disculpe que haga estas preguntas. No, no se Normalmente solo preocupe. felicito a los autores y no hago ninguna pregunta, pero tengo esas inquietudes. Sí, justamente es algo similar lo que nosotros estamos haciendo. Primero calculamos la matriz de rigidez con de la estructura y luego le incluimos la mampostería también. No, en realidad es una sola. Lo hacemos directamente en OpenSys con las diagonales. Sí, exactamente. Justamente es una sola, doctora Guiar. Una sola matriz, porque luego resolvemos todo ese asunto de los desplazamientos y todo eso. Construimos el modelo y luego le ponemos ese asunto de la resolución, ¿sí? Es una sola matriz de rigidez.
Bueno, no me queda más que felicitarle, un lindo trabajo. Quisiera de favor que me envíe la tesis de suya y también que me inviten a su graduación. Quiero volver a escucharle porque es muy interesante el tema. Felicitaciones, una magnífica conferencia. Um, Seguimos esta semana tuvimos la conferencia, hace 2 semanas lo que fueron, la conferencia del máster en ciencias Fabián Pachano, que también le hemos estado estudiando y muy interesante. Muy, muchas gracias, felicitaciones. Muchas gracias, doctor. En este punto, también queremos compartir un certificado de reconocimiento que se otorga a candidato en máster en ciencias, Mauricio Guamán, en agradecimiento a la difusión del conocimiento y su valiosa participación como expositor en el ciclo de conferencias El conocimiento no se detiene, doctor Roberto Aguiar Falconi, con el tema Evaluación probabilística de pérdidas para estructuras aporticadas no dúctiles con losas alivianadas y vigas banda, enmarcada en el proyecto TRED USAID YEN. Firma, doctor Roberto Aguiar, organizador. Mauricio, tal vez algunas palabras finales de su parte. Claro que sí, en realidad agradecerles por la apertura por la apertura que me han dado para poder compartir mi trabajo. En realidad considero que se pueden hacer muchos aportes aún a esta tesis que yo la he desarrollado. Me gustaría en realidad que se siga estudiando esto porque es un tema bastante interesante y también fomentar el uso de OpenSys como ustedes lo han venido haciendo, Brian. Yo he seguido mucho sus presentaciones y también Python, que veo que es una herramienta bastante potencial. Eso nada más. Y si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto me puede escribir a mi correo. Si alguien está interesado en continuar investigando algo sobre esto, gustoso, se podría ir orientando de alguna manera. Alguien podría también estudiar los modelos, revisarlos y tal vez pues den aportes, ¿no?, significativos a lo que se ha venido realizando. Eso nada más, y nuevamente agradeciéndole a Brian y al doctor Aguiar, que ya me había escrito que presente esto, pero por cuestiones de tiempo, la verdad no he podido hacer. Y contigo mismo fue un poco complicado cuadrarlo, ¿no? Pero al final lo logramos. Eso, muchas gracias igual a todos los que están presentes. Y eso básicamente es, Brian. Excelente trabajo, Mauricio. Deseamos éxitos desde ya en su presentación de tesis, también en su vida profesional a futuro, en su vida personal. Agradecemos por su tiempo y por compartir con nosotros el día de hoy. De mismo modo, a todos los que nos acompañan todos los lunes y reiteramos nuestra invitación a las 19 horas, hora Ecuador. Tengan un buen lunes. Pasen muy bien. Hasta luego. Gracias, doctor.